Estás escuchando Ágora por Luz Radio 102.9. Seguimos en Ágora, @Gandrade80, mi Twitter, 0426-565-1980, el teléfono para que usted nos pueda enviar un mensaje de texto libre de cargo. Vengo conversando con el profesor José González de la Universidad Católica Andrés Bello, desde la ciudad de Caracas, a propósito del pensamiento libertario. Decías tú en el segmento anterior, José, que en el seno de la tradición libertaria hay dos grandes vertientes. Unos son los anarcocapitalistas y los otros son los minarquistas. ¿Cuáles son las diferencias entre el uno y el otro? Bueno, básicamente los minarquistas, que preparándome un poquito para este programa descubrí que es un término de bastante reciente creación, precisamente por miembros del movimiento agorista. Tú nos puedes hablar un poco más de eso que yo. Se enlazan con la tradición clásica del liberalismo, que abogaba por un Estado mínimo que se preocupaba o que estaba a cargo solo de una serie de funciones básicas, fundamentalmente seguridad interna y seguridad externa para los ciudadanos y para la nación. Pero a principios del siglo XIX se comienza a desarrollar una tendencia anarcocapitalista, que todavía no definida claramente de esa forma en los Estados Unidos, a través de autores como Benjamin Tucker, que al final llegan a lo que se llamó el anarcocapitalismo moderno, cuyo máximo representante es Murray Rothbard, que son personas que pregonan que puede existir una sociedad capitalista sin Estado. O sea, que todos esos servicios, incluso aquellos servicios que para los minarquistas deben estar en manos del Estado, como la seguridad interna y la seguridad externa, pueden ser proveídos por personas privadas. Entonces Rothbard es, como yo lo he dicho, el gran apóstol del anarcocapitalismo, y bueno, ha desarrollado una serie de críticas muy contundentes contra el minarquismo, porque señala que tolerar el Estado mínimo es aceptar, por ejemplo, los impuestos, porque no puede existir un Estado sin impuestos, y que ya eso viola el principio de no agresión. Pero ¿qué hay de un país como Venezuela, con tanta riqueza petrolera, donde quizás pueda surgir un Estado que no necesite quitarle dinero a sus ciudadanos, sino decir, con lo que tenemos en el subsuelo nos basta para tener una policía y un ejército? Fíjate, ahí es un ejemplo muy interesante, porque en el libro de la ética de la libertad de Rothbard, él se ocupa del caso de los indígenas venezolanos y cómo fueron desposeídos de la propiedad de sus tierras por una combinación entre el Estado y las compañías transnacionales, que en ese momento era concesionaria. Entonces, él allí se plantea el tema de quiénes son los propietarios del subsuelo y del petróleo en un país como Venezuela. Y bueno, llama mucho la atención que Rothbard le haya dedicado precisamente el ejemplo a Venezuela. Entonces, el principio de apropiación llevaría a que la persona que en primer lugar explota un bien que no pertenece a nadie y bueno, se apropia y lo explota y lo mezcla con su trabajo, es el propietario. Pero en Venezuela, a estas alturas, es imposible identificar quiénes serían o quiénes fueron en el pasado los legítimos propietarios de las tierras que se encontraban encima de esos yacimientos. O sea que en Venezuela plantearse el devolver la propiedad del petróleo del Estado a los ciudadanos daría una oportunidad para un Estado que tuviera los recursos suficientes en base a ese petróleo que se le entregaría, esos yacimientos que se le entregarían en propiedad a los ciudadanos, para financiar un Estado sin impuestos. Y tú has puesto un ejemplo extraordinario. Allí hay personas que han hecho algunos trabajos, pero no han llegado, digamos, no han llegado a la última conclusión, que es la que tú interesantemente planteas. Venezuela pudiera ser un Estado minarquista sin impuestos, financiado por una pequeña participación del Estado por una pequeña participación del Estado en las regalías petroleras, claro, y entregar el resto de las regalías a los ciudadanos, incluso entregar parte de la actividad, de los beneficios de quienes fueran capitalistas en esa explotación a los ciudadanos. Venezuela podría ser un gran experimento de un Estado minarquista sin impuestos. Respuesta que Ayn Rand jamás fue capaz de dar, porque incluso dijo que esta contradicción existía y imaginó un Estado en el cual la seguridad se financiara a través de una lotería, pero bueno,
no fue capaz de dar respuesta a esa pequeña contradicción. Pues, ¿Qué tan cercano es esta propuesta que tú haces, que originalmente puede proceder de Rothbard a la tarjeta Mi Negra que planteó el candidato Rosales en el año 2006? Bueno, yo fíjate, es que el tema allí es que yo creo que fue una propuesta planteada forma muy populista, bueno, en una campaña muy acelerada. Pero lo que ellos plantearon, yo creo que jamás, y yo creo que detrás de eso estuvo Teodoro Pekov, y él lo confesó, nunca estuvo transferir formalmente la propiedad de los yacimientos a los ciudadanos, con lo cual los ciudadanos pasarían a ser los terratenientes de los yacimientos. O sea, eso no se concretó en una forma conceptual. Entonces yo a veces he pensado que la única forma de combatir el populismo que existe, por ejemplo, en este momento, que es simplemente entregar dinero a la gente sin explicarle la causa de esa entrega y prácticamente comprar sus votos con esa entrega de ese dinero, es, digamos, llevar el populismo a su máxima expresión, a devolverle a la gente la propiedad íntegra de esos yacimientos y a decirle que tiene derecho, como yo realmente creo que lo tiene, a recibir una cantidad de dinero sin ningún esfuerzo, por el simple hecho de que casualmente vive en un país como Venezuela. Y yo creo que esa sería una propuesta liberal, libertaria, y que a lo mejor pudiera tener más receptividad de la que uno puede imaginar. Y permíteme una anécdota sobre esto. Sí, yo la planteé en una de mis clases. Y bueno, en la Universidad Católica la mayoría de mis alumnos son personas de clase media alta, y hay algunas pocas personas de origen, pues, o condición económica más humilde. Y los muchachos se molestaron muchísimo con mi propuesta, dijeron que eso no era irresponsabilidad, que era populismo, hasta que una de las personas que está allí, que es una persona de origen humilde, se paró muy molesto y les reclamó y les dijo que claro, que para ellos recibir 2.000 o 3.000 o 4.000 dólares al año era insignificante porque eso se lo gastaban ellos en una vacación, pero que para las personas necesitadas en Venezuela, tener la certeza, la garantía de que son propietarios de un bien que le garantice ese ingreso cambiaría su vida para siempre. Entonces yo creo que una propuesta como esa pudiera tener mucho más receptividad de las clases populares que las clases adineradas. Claro. José, vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso quisiera que continuáramos esta conversación y abordáramos la cuestión planteada por Rothbard. Bueno, ¿quién va a ser el encargado entonces de proveer seguridad? Si el Estado no existe, ¿quién me va a garantizar a mí que no me atraquen si yo salgo a caminar? Aquí en Maracaibo la situación está muy dura y allá en Caracas también. Entonces, bueno, ¿quién me va a defender frente a un potencial ladrón? Nuestro Twitter, @Giandra80, 0426-565-1980, nuestro número de teléfono para la mensajería de texto.